Hay algo dentro de cada uno de nosotras y nosotros que no sabríamos muy bien explicar, pero que nos mueve casi de manera automática. Son nuestros valores que rigen nuestra vida, moldean nuestras decisiones y crean nuestro propio camino. Los valores proporcionan perspectiva en el mejor y en el peor de los tiempos, decía Charles Garfield, con afirmaciones así como para no dedicarle un podcast completo. Comenzamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Qué bien que te hayas conectado, ya estamos entonces todos para comenzar este podcast listos. ¿Cómo estáis? Dafne y Eva Herbert, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias, Eva. Ilusionada de estar aquí, Sí, siempre con las dos Evas. Siempre que estamos las dos es un lío. Eva, ya no sabemos Eva qué R, contestar. Pues hablamos de este tema porque muchas personas que estáis ahí al otro lado nos habéis escrito hablando sobre lo de los valores, ¿verdad? Porque es un tema que es bastante frecuente y ya veremos algunas preguntas que hemos también relacionado con fortalezas que nos habíais preguntado. Pero vamos a ir desde el principio, Eva, porque sabemos, como decimos, que van dentro de nosotros. No sabemos si vienen de fábrica o no, ahora nos lo contarás, pero también podríamos decir que es casi como una huella dactilar, porque cada uno tendríamos un listado totalmente distinto, aunque casi todos compartimos muchos de ellos. Pero, ¿de dónde nos vienen y por qué son tan importantes los valores? Pues creo que lo primero que tenemos que recordar es que son como pautas, ¿no? Pautas que cada individuo se establece para diferentes objetivos, para definir nuestra personalidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Puede haber valores que están más conectados con nuestra necesidad de supervivencia, pero luego también con el crecimiento. Y, por supuesto, pues que hay muchísimas influencias que a lo largo de la vida nos impactan, experiencias relacionadas con otras personas, con la educación, con nuestro ámbito cultural, pero también experiencias más personales, ¿no? Algo que, por ejemplo, he observado mucho en clientes que a lo mejor vienen de países de Latinoamérica donde han vivido mucha inseguridad física, ¿no? En la calle, etcétera, que luego vienen aquí, uno de los valores más presentes para ellos es la seguridad física, y luego te pones y dices, pues claro que es súper importante, ¿no? Que te dicen cosas. Pues el hecho que yo pueda andar por la noche por la calle sin tener miedo es algo que valoro un montón. Y ahí es como te das cuenta que son esas experiencias vitales que tienen un impacto. Es decir, ¿vienen de fábrica? Bueno, relativamente. Creo que algunos sí tienen que ver más con la personalidad de las personas, pero luego las experiencias vitales inevitablemente tienen su impacto. Nos van marcando. Dafne, ¿qué pasa? Porque esto suele suceder cuando entramos en conflicto con estos valores que nosotros tenemos y con lo que estamos haciendo, y lo entrecomillo, o lo que deberíamos hacer en esa situación. ¿Qué sucede? Pues es donde está el mayor foco de trabajo habitualmente en psicología, en resolver ese conflicto, porque al final lo que sucede es que hay como una especie de incoherencia entre lo que creo o sé que es correcto y lo que finalmente estoy haciendo, ¿no? Esa incoherencia entre pensamiento y conducta es lo que al final suele generar una sensación de a veces, pues por ejemplo, no estar siendo fiel a uno mismo, o de encontrarme mal y no saber muy bien por qué, o de sentirme encasquillado o encasquillada en algunas situaciones sin tomar decisiones importantes y sentir que no avanzo, que no acabo, ¿no?, de dar el paso. Bueno, pues ahí en muchas ocasiones se debe a ese conflicto, ¿no? Y mira, te voy a poner un ejemplo porque hay veces que cuando hablamos de valores aterrizar esto cuesta, ¿verdad?, un poco, ¿no? Entonces, a mí preparando este podcast me vino el recuerdo de una persona a la que acompañé hace muchísimos años y era un ingeniero informático que, bueno, pues tenía un tema que quería trabajar en la sesión y que era porque le habían propuesto, después de estar 2 años gestionando un proyecto y un equipo, le habían propuesto hacer algo diferente, ¿vale? Y estaba en duda porque era como que ya tenía 2 hijos, tenía una edad en la que quería cierta estabilidad, ¿no? Pero cuando vimos su perfil de fortalezas, pues salió que la innovación la tenía muy presente, ¿no? Entonces, como que sentía algo, como un cosquilleo ante el deseo de algo nuevo, pero también esa tendencia a contraer, ¿no?, la decisión, pues porque lo conocido es bastante confortable, ¿no?, también en cierto sentido. Entonces, este me pareció muy interesante porque es un conflicto que aparece en muchas ocasiones y son los valores de estabilidad y crecimiento, ¿no?, que se
contraponen en cierta forma, porque buscan dos cosas distintas. La estabilidad me mantiene en lo conocido y estoy a gusto ahí, mientras que el crecimiento requiere de una aproximación a la novedad, a eso desconocido, ¿no? Bueno, pues ahí se situaba y no sabía muy bien qué decisión tomar, como si hubiese una correcta. Si os preguntase a vosotras cuál sería la decisión correcta. No, yo no me voy a mojar en esto. La de cada uno. Es la gran pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti en este momento de tu vida? Exacto, en este momento de tu vida, porque si intentamos analizarlo en función de otras decisiones que he tomado en otros momentos, de lo que otras personas me dicen que harían en este momento, no nos sirve porque aquí la respuesta es única para esa persona y en este momento de su vida. De hecho, entre estos dos valores, no es lo mismo tener 25 años que tener 55, ¿no? Y no es lo mismo también, independientemente de la edad, que sea la emoción del miedo la que está generando esa incoherencia y que no sea otro tipo de cuestiones, ¿no? De prioridades vitales, imaginaros, como económicas, de conciliación laboral, eso serían otras cosas. Pero si es el miedo al cambio, imaginaros a lo desconocido, no sé si lo voy a hacer bien, no sé si voy a ser capaz, ahí ya es otro matiz. ¿Veis? No es tanto el momento vital. Ahí sí que es el típico conflicto en muchas ocasiones que se trabaja en consulta. Gestionar las emociones que me mantienen atrapado o atrapada en ese conflicto de valores. Es muy bonito. Pues si ya de por sí es un trabajazo con uno mismo, imaginémonos con otros, ¿no? Porque tenemos valores y además hablamos de distintos tipos como los familiares, los sociales, los laborales, hasta los políticos y los religiosos. ¿Qué sucede o cómo podemos manejar una situación que puede ser muy normal en la que nos encontremos con una persona que chocan sus valores con los míos, que puede ser mi pareja, mis hermanos, mis jefes, mis compañeros, un montón de gente? Sí, creo que es importante, sobre todo en este momento societal, por decirlo así, donde la polarización es muy presente y esa polarización al final es yo y mi grupo, que somos iguales, versus otros y otro grupo que percibo como muy diferentes. Pues, ¿qué pasa si de repente una persona que está en mi vida parece que pertenece a ese otro grupo, ¿no? Sean los valores que sean que estén chocando? Es una oportunidad para el aprendizaje y es una oportunidad para trabajarnos también nuestra propia apertura. Y creo que lo más importante que tenemos que recordar es que a nivel interno, cerebral, tenemos esa primera respuesta de rechazo cuando algo es diferente, ¿no? O sea, encienden las alarmas y nuestro cerebro está más cómodo con personas que percibo que son como yo. Entonces tenemos ahí, por un lado, las investigaciones de Barbara Fredrickson, que pudo demostrar que cuanto más emociones positivas estamos sintiendo, más capaces somos de detectar similitudes con los demás. Es decir, si yo estoy con alguien y puedo generar un entorno donde yo me siento bien, donde experimento diferentes emociones positivas, me va a ser más fácil darme cuenta que a pesar de que hay algunas cosas donde no estamos de acuerdo, hay otras similitudes. Y las similitudes son importantes para de alguna forma motivar a mi cerebro para abrirse, ¿no? Decir, pues aunque tú lo percibas como una amenaza a tu forma de pensar, una amenaza a tu visión del mundo, mantente abierto, no te cierres. Entonces ahí ya vemos que hay un cierto trabajo y claro, no siempre tenemos la capacidad de hacerlo. Yo creo que ahora el contexto actual de incertidumbre, de trasfondo, no nos ayuda porque nos genera más esas reacciones de miedo que ha dicho Dafne. Y ahí lo que creo que tenemos que saber es que este movimiento de cierre, eso existe, no nos juzguemos por ello, pero en la apertura a los demás también hay mucha oportunidad, ¿no? Para abrirnos al mundo, para trabajarnos esa curiosidad y sobre todo para no entrar en extremismos, ¿no? Extremismos donde ya es como que percibimos el otro como una persona que ya no es un ser humano, que eso es lo más peligroso a nivel psicológico, ¿no? Colocar a una persona en una categoría muy alejada de quién soy. Claro, y luego hay un concepto muy bonito y es la complementariedad de los valores, porque dependiendo del contexto en el que estemos, el que haya, imaginaros en un equipo, unas personas que tengan una mayor apertura al cambio, pero otras que tengan una mayor tradición, pues nos permite, ante un proyecto determinado, aportar visiones muy distintas que enriquecen y que a lo mejor en un momento queremos quedarnos más con unas o más con otras. Si tenemos un grupo que solo está en la apertura al cambio, pero a lo mejor se puede meter en algún que otro berenjenal sin anticipar, ¿no? Pues ciertos riesgos o a lo mejor el mantener eso, algunas cosas que están funcionando bien, ¿no? Entonces el también observar cómo esos valores distintos
nos aportan una riqueza en nuestra respuesta mucho mayor que si solo estamos con personas que tengan los mismos valores que yo. Cuando estábamos preparando este podcast y estaba buscando en el listado, ¿no?, de valores, encontré el esfuerzo, el amor, la justicia, y casi como que fue automático que se me viniesen las fortalezas a la cabeza. ¿Hay conexión entre los valores y las fortalezas? Muchísima. De hecho, no es casualidad que el VIA, ¿no?, que es el sistema de clasificación pues, más presente en el mundo y que ha acumulado más investigación, se llama Values in Action, que es los valores en acción, ¿no? Y ese es un poco el matiz que desde ese modelo se pone en las fortalezas. Y es que muchas veces son valores, son creencias globales que yo tengo acerca de lo que está bien o mal, por resumirlo muchísimo, ¿vale?, que luego traslado a mi día a día en forma de conductas, ¿no? Y ahí estarían las fortalezas. Por eso, mira, en el programa Bienestar 10 hay 2 sesiones diferenciadas, una de valores y otra de fortalezas. Pues muchas veces ocurre que se fusionan un poco porque salen palabras, ¿no?, como la curiosidad, como el amor, que luego están dentro de la clasificación de fortalezas fuerte. Y es que es lógico. Lo que pasa es que una cosa es donde me muevo yo en lo que creo que está bien y otra cosa es en lo que estoy haciendo con esas fortalezas en mi día a día. Ahí estaría el matiz. Por eso es muy útil también para el trabajo de fortalezas el hacer un trabajo previo de valores, porque es lo que esa coherencia entre lo que pienso que es correcto, que me hace sentirme buena persona, ¿no?, estar alineada con ellos, y lo que finalmente hago es lo que me va a dar más bienestar. Ahora lo veremos. ¿Empezamos por las claves para ver cómo manejar estas situaciones? Claves. Yo creo que la primera clave que a veces crea más confusión es el hecho que los valores cambian a lo largo de la vida. Esa es buena. Hay estudios que lo investigan, uno que he encontrado recientemente, hecho en Brasil, mostró claramente que, por ejemplo, valores que tienen que ver más con la emocionalidad, ¿no?, esa búsqueda de algo que es como excitante para ti, las sensaciones, ¿no?, eso está mucho más presente en los primeros años de la vida, 12 a 18 años, muy presente, y luego a lo largo de la vida va bajando. Y, por ejemplo, otros valores más normativos, ¿no?, como encajar, hacer lo que espera la sociedad de ti, cumplir con un rol, eso va aumentando en la vida. Que luego en el último tramo de edad que midieron estaba mucho más presente, ¿no? Y luego también hay diferencias de género que estaban mirando, ¿no? Por ejemplo, la autopromoción, ¿no?, del estatus, el poder, que hay una fase donde las mujeres destacan por encima de los hombres, ¿no? Bueno. Cuando antes a lo mejor lo tienen menos presente, que me parece muy interesante, ¿no? Que una mujer a lo mejor de 45 dice, venga, ya es momento para mí, que ahora, ¿no?, importo yo y yo quiero también tener mi estatus, cuando en épocas anteriores no le dio tanta importancia. Y eso es saludable y a veces nos asusta. Es como, ay, ¿cómo puede ser que esto ahora sea tan importante para mí? Y dices, no te preocupes, es normal y es bueno, y eso también nos da un poco de variabilidad, ¿no?, a la vida, ¿no?, que es lo que perseguimos. Entonces, eso es lo primero. Los valores cambian a lo largo de la vida. Otro elemento que me parece importante es discernir cuáles de los valores que tienes a día de hoy son tuyos, ¿no?, están ahí en tu clasificación de valores porque tú has hecho un acto de evaluar conscientemente a qué dedicas tiempo a nivel conductual y qué te gustaría hacer, y que discernes también cuáles son valores que a lo mejor tú has adoptado de otras personas. Y no quiero valorar, no es que unos sean mejores que otros, pero a veces está bien que tú digas, pues aquí me he dejado influenciar por otras personas porque he visto que es un valor que tiene una importancia para, ¿no?, mi funcionamiento, para mi rol, para simplemente sentirme bien. Y eso está bien, pero está bien saber de dónde vienen. Entonces, esto primero, que cambian a lo largo de la vida, cuáles son tuyos, cuáles has aprendido y adoptado a los demás. Y luego creo que lo último, que antes Dafne lo ha dicho, pero creo que nunca sobra decirlo, la importancia de la acción, ¿no? Una cosa es que algo que te guste y la otra es cuánto tiempo dedicas a ello. Así que nunca nos olvidemos de ese aterrizaje, ¿no? A aterrizarlo en la conducta, a aterrizarlo en el día a día para que no se quede ahí flotando. Vamos a practicarlo.
como decimos en este espacio. ¿Qué nos trae el ejercicio esta semana? Vamos a ver cómo vamos a practicar los valores. Pues mira, me costaba porque es verdad que los ejercicios de valores normalmente tienen su cierta complejidad, ¿no? Y decía, como para el podcast podemos hacer algo interesante, pero al mismo tiempo sencillo. Y de repente justo llega a mi correo electrónico un estudio que se ha publicado hace nada, en febrero de este año 2021, donde en China han evaluado cuáles son los valores que más se conectan con la sensación de soledad, cuando hay una relación con la soledad, y con la depresión, ¿no? Y cuáles, si los promocionamos, tienen una relación negativa, es decir, que nos protegen, ¿vale? De la soledad y la depresión. Bueno, pues fue muy interesante porque encontraron que dentro de una clasificación que son los valores de Salom-Schwartz, ¿no? Que tiene como 10 categorías de valores, que ya habéis ido nombrando y hemos ido nombrando algunos de ellos a lo largo del podcast, pues encontraron que dentro de esa rueda, que la podemos compartir si queréis en las redes y tal, la parte de arriba, que es donde están los que decía Eva, de autopromoción, de logro, poder, la parte de conservación, de seguridad, ¿no? De conformidad, de tradición, que es un poco lo que nos arraiga más a lo conocido y lo que nos arraiga más al yo, ¿vale? El desarrollo del propio yo. Bueno, pues esos tenían una correlación positiva con depresión y soledad. Mientras que la zona del circulito de abajo, que son los de apertura al cambio, como la estimulación o la autodirección, y los que tienen que ver con la autotrascendencia, ¿no? Que es el universalismo y la benevolencia, es decir, más entrega a los demás, ¿no? Y más flexibilidad ante lo que ocurre, ante la novedad, correlacionaban negativamente con depresión y con soledad, ¿no? Entonces, qué bueno. Aquí dije, pues venga, vamos a tirar por la benevolencia, ¿vale? Vamos a tirar por ahí, vamos a elegir un ejercicio que además publicó Sonia Lyubomirsky, que ya sabéis que en los ejercicios es como súper específica en cómo hay que hacerlos para que funcionen. Y hubo uno que publicó en el año 2005 que consiste en, y lo digo tal cual, ¿vale? Vamos que esto a ver. consiste en, Boli, papel. Y de verdad que es más sencillo de lo que puede llegar a parecer, ¿vale? Y es hacer 5 actos de bondad aleatorios en un mismo día. Vaya. Porque cuando se hacían una semana no era igual de efectivo. Para que veas cómo un ejercicio es importantísimo saber cantidad, tiempos, todo esto, ¿no? 5 actos de bondad aleatorios con personas conocidas, desconocidas, que te surjan en un mismo día, ¿no? Puedes llevar algunas cosas ya preparadas. Yo cuando he hecho este ejercicio, por ejemplo, habría personas que se llevaban un bocadillo, cosas así, porque camino al trabajo se lo dejaban a alguien que estuviese por la calle. El dejar una nota antes de irte de casa para alguno de tus familiares, para que cuando se vaya a ir o cuando llegue, se lo encuentre. El mandar un correo o hacer un favor a algún compañero en el trabajo sin que nos haya dicho nada, ¿no? Ya son 3, ¿no? Ya le estás dando muchas pistas, ya ¿no? son 3, para que nos demos cuenta de que no es tan difícil, porque a veces decimos, jolín, 5 Parece actos que tiene que ser en enorme, un día. sí. No se trata de hacer 5 cartas de agradecimiento, ¿sabes? Se trata de detalles, de cosas que podemos preparar un poquito y que aunque no lo parezca, cambian y mucho el día de la otra persona. Y cuando vemos eso, es una sensación. Así que ahí lo dejo. Y aquí me encantará, Eva Rodríguez, que nos compartan en redes Por sociales favor. y fotitos de momentos del favor. post-it, de, yo qué sé, de las ideas, porque esto inspira, de verdad que inspira, nos da un montón de ideas y a nosotras también, que hay Sin veces que, duda. ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Pues se te ocurren ideas de un montón de gente al que se lo has propuesto y te he ido diciendo cosas, ¿no? Pues que Aquí lo eso de copiar compartan. está bien. Sí, sí, Podemos sí, copiar sí. las ideas Copiemos. del resto. Lo llamamos modelado. Bueno, ya he dicho copiar. Además de eso, yo también estaba pensando que nos encantará saber también en las redes sociales esos aprendizajes que muchas veces hemos tenido en el momento en el que nos hemos parado a escuchar. Y fijaos que en relación a eso, el otro día escuché, hablando de los aprendizajes, una frase que dijo la Madre Teresa de Calcuta sobre también los valores, que decía: yo hago lo que usted no puede y usted lo que yo no puedo, así que juntos podremos hacer grandes cosas. Yo creo que si nos paramos a aprender y a intentar tener esos momentos que hagan sentir tan bien a la otra persona y a nosotros también, ya tenemos, vamos, de sobra como para sentirnos genial en esta semana para practicar la psicología positiva. Yo no podría añadir nada más a este podcast. ¿Vosotras? A ver qué toca el día de hoy, 5 actos de bondad. A ver si te toca a ti algo. Claro, yo siempre lo suelto para que me toque algo, siempre. Quizá caiga. Empezamos por un gracias. Gracias a las dos, a Dafne y a Eva, por acompañarnos hoy. Muchas gracias por tenerla aquí. Por tantos aprendizajes. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.